Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Pancito Chileno. Hoy compartiré mi opinión personal sobre la tercera película de Sonic, Sonic 3. Se me hace curioso cómo empezó todo. Las dos películas anteriores, el infame diseño de Sonic del primer tráiler, hasta las primeras filtraciones en 2018, que decían que la película iba a ser hecha por Sony Pictures, pero al final todo quedó en manos de Paramount. Hasta la fecha en que grabo este video, contamos con 3 películas, una serie de Knuckles y una cuarta entrega en camino. Es increíble ver cómo ha evolucionado todo esto. Si alguien me lo hubiera dicho después del primer trailer de la primera película, no lo hubiera creído. Algún día analizaremos todo este camino, pero hoy estamos para hablar de la tercera película, la cual considero, sin duda y sin miedo a equivocarme, la mejor de la trilogía. A nivel técnico, la cinta está muy bien lograda, en cosas como los efectos especiales. Nunca sentí que algún elemento me sacara de la inmersión, como algún modelo mal logrado o algún otro detalle que me haga decir esto es muy falso. Sinceramente no tengo nada que reprochar, se nota la gran inversión de dinero y esfuerzo. Y esto se nota en detalles como, por ejemplo, los guantes increíblemente detallados de Sonic, luego de su pelea con Shadow en la luna, o el pelaje detallado de los personajes, que por ejemplo hacen que Tails se vea bastante bonito. Podría extenderme más en este punto, pero siento que sería redundante y terminaría diciendo cosas muy obvias. Simplemente quédese con que a nivel visual la película está muy bien lograda y no lo decepcionará. Pasando a lo musical, para mí la banda sonora cumple sin problemas. Hay pequeños remixes de melodías clásicas de los videojuegos, sin ser abusivos o un simple copy-paste. Es más, creo que están bien ubicadas y encajan en los momentos adecuados. Las canciones originales también funcionan bien, pero si soy honesto no recuerdo ningún tema en particular, salvo el que suena en el despegue del cañón Eclipse, que me dio vibras a Sonic Unleashed. No sé si habrá sido intencional, pero me pareció un lindo detalle. Lo único que puedo reprochar a la banda sonora es el uso del tema Cityscape, que supuestamente aparece, pero si nadie me lo decía, no me habría dado cuenta. Está muy camuflado. Quizá podrían haberlo resaltado un poco más, no es nada grave, pero si van a usarla, yo la habría resaltado más. Por otro lado, sobre las animaciones son fluidas y limpias, no se sienten acartonadas ni extrañas, simplemente lo esperable para una película de este tipo. De hecho, es curioso como otras producciones con más presupuesto se ven mucho peor que Sonic 3. Es curioso, cuanto menos. Con esto creo que ya cubrí lo más relevante en lo visual y técnico, pero nada de esto serviría si la película no tuviera una buena historia o una que no fuera convincente. Por suerte, Sonic 3, aunque no tiene una narrativa perfecta, está muy lejos de ser mala. Siento que tiene puntos muy altos y también algunos aspectos que pudieron pulirse mejor. Eso lo desglosaremos de a poco. Pasando la trama, la película empieza justo donde nos dejó la escena postcrédito de Sonic 2, la cual se nos revela que se situaba en la isla prisión. En ese lugar, Shadow se encuentra cautivo. Unos guardias detectan señales extrañas provenientes de su tubo de suspensión y al mismo tiempo se nos muestra un montaje de una niña tocando una versión acústica de Live and Learn. Obviamente esta niña es María. De repente, Shadow despierta y los guardias intentan detenerlo, pero resulta inútil. En cuestión de segundos, el erizo logra liberarse de ellos y escapa, dando así inicio a la historia. El comienzo no está nada mal. Hay acción, nos presentan de inmediato Shadow, uno de los mayores atractivos de la película, así que en este apartado eso lo cumple muy bien. Lo que sí me cuestiono de esta primera escena es ¿por qué habían tan pocos guardias resguardando a un ser tan poderoso? Entiendo que estuvo ahí más de 50 años suspendido, pero considerando lo que es Shadow, deberían haber tenido medidas de seguridad más estrictas. Digo, hablamos de un erizo que se teletransporta y puede noquearte de un golpe. Siento que Ogum, la organización que lo tenía cautivo, se pasaron de soberbios, y eso les pasó factura. ¿O soy yo dándole muchas vueltas a detalles que quizá no son tan importantes? Luego de eso pasamos a una escena con Sonic, Tails y Knuckles, listos para una carrera, lo cual termina con Sonic perdiendo contra hologramas de sus amigos. A Sonic obviamente esto le extraña,
Así que sigue corriendo para ver qué está ocurriendo y descubre que todo era parte de una fiesta sorpresa. Ha pasado un año exactamente desde que llegó a la Tierra, así que todos van a celebrar esto con él, así como una especie de fiesta de cumpleaños. Más tarde en la noche, Sonic y Tom dan un paseo y se encuentran con la cueva en la que Sonic vivía al inicio de la primera película. Allí conversan sobre Garra Larga y de cómo Sonic nunca dejó que lo consumiera el dolor, estableciendo un paralelismo con Shadow, quien sí fue transformado por su sufrimiento. No tengo mucho que decir aquí, salvo que es curioso que Tom y Maddie no salgan volando con la velocidad de Sonic y los demás al iniciar la carrera. Pasamos a otra escena donde el grupo está comiendo malvaviscos, hasta que llegan de una forma bastante abrupta. Luego de llegar y hacer la aclaración que Sonic y sus amigos son considerados alienígenas, les informan que deben ir a Tokio con una misión: detener a Shadow. Suben al helicóptero y parten. Y sí, en efecto, se siente tan apresurado como lo mencioné. No es que sea mala esta primera parte de la película, pero sí se siente bastante acelerada. Me hubiera gustado que profundizaran más en la dinámica de Sonic, Tails y Knuckles en tiempo de paz, que la conversación de Sonic y Tom fuera más extensa o incluso algún momento más en familia. Pero bueno, la historia sigue. Con un anillo de teletransporte llegan bastante rápido a Tokio. Tras ver una explosión causada por Shadow, algunos chistes y que Sony diga su icónica frase del inicio de su campaña en Sonic Adventure 2, los tres saltan del avión. Tails lo sostiene al estilo de Sonic Hero y con una música licenciada de fondo logran una entrada espectacular. Curiosamente, al encontrarse el grupo por primera vez con Shadow, este último no intenta lastimarlos y les dice que se retiren y evita el confrontamiento inmediato. No es hasta que Knuckles ataca que Shadow responde derrotándolo fácilmente. Seguramente Knuckles perdió por no usar las llamas de desastre. Bueno, no, chistes aparte, los intentos de los tres son en vano. Shadow los vence sin esfuerzo. Aún así, Sonic lo persigue sin hacer caso a la advertencia de Tails, que cree que ellos deberían trabajar en equipo. Shadow empieza a dispararle a Sonic mientras va en su moto. En una persecución muy bien animada, Shadow sube con la moto por una torre, y wow, esa moto sí que aguanta. Tras la evidente referencia a Akira, Sonic y Shadow chocan en el aire. El impacto genera un apagón en todo Tokio, un detalle que me gustó bastante, siendo consistente con lo que pasó en la primera película, donde una sobrecarga de energía de Sonic podía apagar dispositivos eléctricos y causar apagones. La cuestión es que Sonic queda atrapado con las esposas que le había dado Tails con antelación. Tras el impacto, Tails y Knuckles llegan para liberarlo. Al ver el nivel de amenaza que representa Shadow, deciden reorganizarse en un salón infantil, el Chao Garden, lleno de botargas de Chao. Estos Chaos son una evidente referencia a los mismos Chaos del universo de Sonic. Aunque esto sí, me genera una duda. Si aquí los Chaos son botargas de un show infantil japonés, ¿quién los creó? Sonic mencionó a Hello Kitty antes de saltar del helicóptero. ¿Acaso los Chaos fueron creados por Sanrio? Bueno, no, son solo tonterías que se me ocurren. En fin, continúo. La cuestión es que se reúnen allí con el comandante Walters, aunque ni idea cómo llegó en primer lugar. El punto es que comienza a soltar información sobre el origen de Shadow. En esta versión de los hechos, Shadow llegó en un meteorito, le realizaron estudios y descubrieron que era increíblemente poderoso, con una enorme cantidad de energía caos. Pero un día algo salió mal con él, lo cual terminó en una explosión, que lo cambió todo. Ante esto, decidieron mantener a Shadow en un estado de suspensión. Era muy peligroso para dejarlo libre, pero muy valioso para destruirlo. Desde ese día, Shadow se llenó de rencor y odio, especialmente hacia Gon y al General Walters, quien fue el que sugirió mantenerlo suspendido. Este origen no es un simple copy-paste de los videojuegos, pero me gusta. Su trasfondo no está mal, y además deja cabos sueltos para explorar más adelante. Quién sabe, hasta podrían introducir a los Black Arms de alguna forma. Fuera de eso, me parece un buen enfoque, simple, pero funciona. No le quita lo trágico a Shadow, algo que profundizaremos más adelante. En medio de la reunión de Sonic y los demás se apagan las luces. Todos se preocupan, pero resulta ser solo un inicio de un show infantil de los Chao. Es una escena graciosa, sobre todo porque Tails se emociona con el espectáculo. Son esos pequeños detalles los que me encantan, ya que muestran que aunque Tails sea muy inteligente y tenga grandes habilidades, sigue siendo un niño. Un detalle genial. Pero luego sí pasa algo preocupante. Aparecen drones de Eggman lanzando misiles en el lugar. Admito que me dio mucha risa ver la botarga de los Chaos huyendo en pánico. Tras el ataque, por la ventana irrumpe en moto un papu misterioso. Con un gran estilo destruye los drones. Los personajes quedan confundidos a ver esto.
sobre todo porque los drones de Eggman siguen activos, algo extraño porque se supone que este debería estar muerto. Luego del caos van a ver el estado del comandante Walters, el cual resultó herido y está en el suelo. Este le entrega a Sony una tarjeta llave, por así decirlo, para proteger el arma más poderosa creada por GOM. ¿Y luego se muere? No quedó del todo claro. Más adelante algunos detalles sugieren que sigue vivo, pero no sé, es un poco ambiguo. Después llega toda la unidad GOM y Sony y su equipo escapan. Aquí aparece la directora Rockwell, la chica que lo buscó en primer lugar, que al ver al comandante en el piso revisa su cuerpo para ver si tenía la tarjeta, pero se da cuenta que no la tiene, pero sí posee una foto de Sonic con lo demás, por ende termina sacando conclusiones que Sonic y los demás deben tener la llave, haciendo que desconfíen en el equipo de Sonic en automático. Tengo bastante que decir sobre este personaje, pero lo dejaré para más adelante. En fin, Sonic y compañía persiguen al motociclista, quien resulta ser nada menos ni nada más que el agente Roca, el cual explica que Robotnik no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. Luego los lleva a su cangrejo robot, donde el propio Eggman está en un estado deplorable, mucho más gordo y pasando el tiempo viendo La Última Pasión, una parodia de telenovela mexicana. Lo extraño de todo esto es ¿cómo la gente Roca sabía que Sony y los demás estarían en el show infantil y además que lo seguirían? La cuestión es que su intervención hace avanzar la trama. Luego le muestra a Eggman que se encontraron y usaron sus drones. Esto hace que el Robotnik reaccione y decida ir tras el responsable geolocalizándolo. Sonic está obligado a aliarse con él, ya que podría darle respuestas sobre el paradero de Shadow y todo lo que está pasando. Aceptan trabajar juntos con la condición de que Sonic le dé una de sus púas a Eggman. Luego el agente Roca abre paso a un montaje, donde prepara a Robotnik. Luego de este ya están listos para la acción. Pasamos a una escena con Shadow caminando por las antiguas instalaciones de GOM, donde él fue estudiado. Allí empieza a recordar a María. Sinceramente esta es una de mis partes favoritas de la película, ya que nos deja ver a Shadow en momentos felices, divirtiéndose y disfrutando, más allá de simplemente mostrarnos una faceta edgy y seria, sintiéndose mucho más humano. En el recuerdo, Shadow y María suben a la superficie donde se revela que él tiene conflictos sobre su identidad y propósito. Esto me encantó, haciendo al personaje más empático al mostrar sus luchas internas. También me quedo con la frase de "la luz brilla aunque la estrella ya no esté", una línea que será importante más adelante y que por sí sola es excelente. Cuando se detiene el tocadiscos, el presente contrasta mucho con el pasado. Todo está sombrío y abandonado, reflejando la pérdida y conflicto que Shadow enfrenta. Cuando él se encuentra con su antiguo tubo de suspensión, termina escuchando un ruido. Él automáticamente al escucharlo toma una postura defensiva. Para su sorpresa, la fuente del sonido es Gerald Robotnik, que inesperadamente sigue con vida. Sonic y compañía llegan al lugar, comenzando a investigar divididos en grupos. Knuckles va por su cuenta, algo asustado por los fantasmas, otra referencia a Sonic Adventure 2. Lamentablemente, Shadow lo sorprende y lo atrapa. Por otro lado, Tails está con el agente Roca, en una escena en la que destaco el diálogo entre el zorro y él, preguntándole si es que Eggman y él eran amigos, lo que toca una fibra sensible en Roca. Me pareció un momento muy bonito y bien escrito, pero luego son atrapados por Shadow también. La escena que sigue es la de Sonic y Eggman. Tampoco ellos se quedan atrás. Más allá que Eggman menciona que nunca tuvo familia ni nada parecido, me gustó como Sonic observa el lugar de Shadow y reconoce que, para él, fue un hogar y tuvo una familia. Este detalle es importante, ya que indirectamente crea un paralelismo con la cueva de la primera película, donde Sonic vivió solo por mucho tiempo. Finalmente, Sonic se separa un poco de Eggman y Shadow aprovecha para atraparlo. Por su lado, Eggman encuentra sus drones y se alegra, pero también se topa con el Dr. Gerald, quien resulta ser su abuelo. Eggman, tras atacarlo y hacerle un breve interrogatorio, Eggman se sorprende y se emociona al descubrir que realmente sí era su pariente. Gerald le menciona que tiene un plan en marcha y juntos se dirigen al lugar, en el que Shadow tiene capturado a Sonic, Tails, Knuckles y a Roca, al que terminan desatando. Shadow obtiene la llave que el comandante Walters le había entregado a Sonic, y antes de irse con los Robotniks en el cangrejo, deja una granada de agujero negro, que arrasa con todo. Sonic y su equipo se salvan gracias a un anillo, mientras que la montaña es tragada por el agujero negro. Mientras tanto, Eggman se siente increíble al pensar que su abuelo logró eliminar al erizo y a sus amigos, lo que hace que su admiración por él aumente aún más.
El agente Roca por mientras traza una ruta hacia Londres para llegar a la base de GAM y obtener la segunda llave, que necesitan para activar un arma altamente poderosa, el cañón Eclipse. Como aún hay tiempo, Eggman y su abuelo disfrutan de un momento familiar en realidad virtual. No sé por qué, pero esto me recordó a Garry's Smog. Sí, lo sé, soy raro. En esta secuencia vemos cómo, poco a poco, el agente Roca es apartado, lo que lo entristece visiblemente. Es imposible no sentir pena por él, más que todo por lo que hizo por Eggman. Dios mío, es un tipo increíblemente leal, qué gran compañero. Luego continuamos con una escena de Tony y Maddie que están pasando tiempo a solas, hasta que de repente llegan Sonic y los demás a invitarlos a una misión peligrosa. Ellos responden con un rotundo sí a todo, ya que estaban bastante aburridos sin aventuras, al punto que Tom hasta hizo una marioneta de él mismo. Wow, sí que necesitaban algo de emoción. Tails explica el plan, en teoría sencillo. Sonic debe esperar a que él desactive los campos de seguridad de GAN antes de entrar a toda velocidad, o si no lo harían trizas. Knuckles debe esperar en la Torre de Londres para romper el vidrio en caso de emergencias. Mientras, Tony y Maddie deben infiltrarse en la base para insertar un pendrive que permitiría a Tails hackear y desactivar los escudos. Antes de seguir, Maddie sugiere usar a Super Sonic para solucionar el conflicto rápidamente. Pero claro, así nos quedaríamos sin película, así que seguimos con el plan de Tails. Justo ahí, Eggman llega a Londres. Él y su abuelo deciden infiltrarse en GAM para obtener la segunda llave. Shadow también quiere acción y venganza, pero Gerald le dice que tenga más paciencia, asegurándole que pronto tendrá su oportunidad. De momento, el erizo espera en el cangrejo robot con el agente Roca, comiendo guacamole, o como él lo llama, guacamole vengador. El plan de Tails se pone en marcha. Sonic espera en lo alto del Ojo de Londres, Knuckles está posicionado en el Big Ben y Tails está en lo alto de un edificio. Tony y Maddie usan un dispositivo de Tails para cambiar su apariencia y hacerse pasar por Rachel y su esposo, el cual trabaja en GAM. Llegan a la central y tras una amenaza de Rachel, Maddie al recepcionista del lugar los dejan pasar a los dos. Me gustó mucho cómo usaron estos personajes después de lo que fue su trama de la boda en Sonic 2. En fin, Maddie ahora se hace pasar por la directora Rockwell para poder acceder a la base. Sin embargo, Tom no cambia su apariencia a tiempo y, en un momento de nerviosismo, al ver que se acerca la verdadera directora, suelta un listo para zarpar, lo cual me sacó una risa. Finalmente instalan el pendrive pero no funciona, hasta que lo soplan, la vieja confiable. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues los Robotnik se habían adelantado e instalado su propio USB de hackeo, avanzando así hacia su objetivo. Pasamos de nuevo a una escena de Shadow y el agente Roca en el Cangrejo Robot, viendo La Última Pasión, la telenovela mexicana. Sí, esto es claramente una referencia al meme de Shadow ama a las latinas, y la verdad me pareció un detalle muy curioso y gracioso. En medio de esto, el agente Roca le pregunta a Shadow qué es lo que realmente trama el Dr. Gerald, pero antes que pueda responder, Tails los descubre y en un acto completamente psicópata les tira agua en un intento de ahogarlos. Tails, ¿todo bien en casa? Los Eggman atraviesan la seguridad de GAM, que está equipada con muchos láseres, pero estos no les hacen daño gracias a los trajes super avanzados que llevan puestos. ¿Y por qué no? Deciden aprovechar el momento para sacar unos pasos prohibidos, en una escena bien al estilo de Jim Carrey. La cuestión es que, mientras ellos bailan, se acercan a la bodega en la que está la llave. Sonic, impaciente, no se contiene y sale tras ellos. Tails le advierte que los campos de fuerza aún no están del todo desactivados, pero al erizo no le importa y sigue adelante. De hecho, casi choca contra el escudo de energía, pero por suerte Tails lo ayuda a entrar en el último momento. Esta es la escena en la que supuestamente suena Cityscape. Tiene la música muy camuflada y apenas se nota. Sin embargo, un usuario de YouTube hizo un edit para resaltarla, lo que le da un toque especial al momento. Para los más curiosos, les dejo el link en la descripción. Sonic alcanza a los Eggman que intentan huir y tomar la llave, pero fallan y caen en una trampa que los deja estrellados contra el piso. Con la percepción de la realidad completamente alterada, Sonic entra en la bodega, pero sufre lo contrario, termina flotando en el aire. Ahí mismo aparece la directora Rockwell, quien revela que ellos cayeron en su trampa. Ahora no solo tiene la oportunidad de hacerse con la llave faltante, sino que además atrapó a Tony, Maddie y a Tails, pero no a Knuckles.
que desde la torre del reloj, al ver que sus amigos están en peligro, el Echidna activa su plan de emergencia y se lanza contra la base, quedándose con el control remoto de la trampa de antigravedad, aunque lo termina destruyendo por accidente, afectando a todos los que están en el área. Eggman y la directora Rockwell se arrastran como gusanos en un intento desesperado por conseguir la llave, mientras el techo de la base empieza a derrumbarse, poniendo en peligro a Tom y los demás. Sonic, asustado, reacciona rápidamente y con un spin dash a toda velocidad, destruye el escombro que estaba por caerles encima. A su vez, el impacto desactiva el sistema de antigravedad. Aprovechando el caos, Rockwell toma la segunda llave y escapa. Viendo esto, Tom tiene una idea para recuperarla. De alguna manera, Tom logra adelantarse a la directora Rockwell a través de un pasillo mágico, supongo. Usando el dispositivo de cambiaforma de Tails, logra cambiar su apariencia para hacerse pasar por el comandante Walters. Aquí le pide la llave a la directora, que duda, pero al final se la termina entregando. Aquí surgen varias dudas. Primero, ¿cómo sabía Tom de ese pasillo que le sirvió para adelantarse a Rockwell? Y segundo, porque ella creyó que realmente era el verdadero Walters. En la escena de la explosión se da a entender que murió, por lo que no tendría sentido que la directora no se hubiera enterado de eso. Entonces, si le da la llave, es porque sabía que estaba vivo. Pero como nunca se explicó claramente, queda algo confusa la situación. Además, tras esto, la directora Rockwell desaparece por completo en lo que queda de película. Con todo lo que desarrollaron su subtrama, parecía que iba a ser un tercer bando por fuera de Sonic y Eggman, alienada con Gum. Pero al final todo quedó en nada, haciendo que el personaje parezca incompleto. Esto era lo que quería comentar, ya que me pareció bastante extraño. Pero bueno, tras obtener la llave, Tom avisa a Sonic y los demás a través de la radio. Sin embargo, Shadow lo descubre y al verlo con la apariencia de Walters, con la llave en mano, no duda en atacar, dejándolo inconsciente de un solo golpe. El impacto es tan fuerte que la apariencia de Walters desaparece, revelando así su verdadera identidad, la cual era Tom. En ese momento, Sonic llega y al ver a Tom en el suelo, se llena de preocupación. Esta escena desencadena un recuerdo en Shadow, la explosión en la base de Gum, el fatídico día en que María perdió la vida. En el flashback se ve al Dr. Gerald y a Shadow dolidos por su muerte, estableciendo un paralelismo entre Sonic y Shadow con lo que estaba pasando en ese momento. Algo destacable del doblaje latino es que Sonic, al ver a Tom en el suelo, lo llama papá, siguiendo la línea de la segunda película y añadiendo un peso emocional dramático a la escena. Sonic, furioso, se enfrenta a Shadow y le exige saber lo que ha hecho. Shadow, recuperando la compostura, responde fríamente que hizo lo necesario. Los demás llegan y se agrupan en torno a Tom, preocupados por su estado. Por primera vez en esta saga de películas sentí que un personaje realmente podía morir. Aunque al final no sucede, la película logra transmitir esa sensación de peligro real. Mientras Gum rodea a los Robotniks, Shadow llega e interviene, despejando la zona y dándole la llave. Luego se teletransportan al cañón Eclipse, en donde Gerald ya tenía preparados 2 trajes especiales. Así que en este momento exacto podemos decir que Jim Carrey finalmente se convierte en el Eggman definitivo. Claro, de este universo. Eso sí, es curioso que Gerald haya pedido fabricar 2 trajes. ¿Tenía todo previsto o fue pura coincidencia? Son pequeñeces que me hicieron pensar luego de volver a ver este filme. En otra escena, podemos ver a la agente Roca arrastrándose hasta la costa, logrando sobrevivir al intento de asesinato por parte de Tails. No, en serio, ¿todo bien en casa Tails? Roca contacta a Eggman para advertirle de los planes de Gerald, que no pintan nada de bien. Pero Eggman, en vez de escucharlo, lo desestima con un "Estás celoso" y lo bloquea. Pobre agente Roca, su lealtad nunca es recompensada. Por cierto, el tono de llamada de Eggman es un temazo. Tras esto, el cañón emerge del río Támesis en una escena que, aunque sencilla, me encantó. La mezcla de planos, la música de fondo y la reacción de los personajes. Tom en el suelo, Sonic y su amigo mirando con preocupación y Roca impotente transmiten un peligro inminente. Eggman al fin se sintió una amenaza real, algo que no estuvo en las anteriores películas. Al fin siento a ese Eggman peligroso que supo estar tanto en los videojuegos como en los cómics.
Mientras la nave asciende al espacio, Tom es trasladado a un hospital. Maddie, con una mirada de decepción, observa a Sonic y los demás. Sonic, consumido por la rabia, comienza a perder el control. Me gustó mucho ese detalle, ya que aunque hemos visto a Sonic enojado en otras historias, en este caso su furia es palpable y genuina. Esto demuestra que esta versión del personaje es más que solo un héroe veloz y bromista, tiene más facetas y emociones. Sonic exige a la Esmeralda Maestra para transformarse en Super Sonic y detener a Shadow, pero Knuckles lo frena con palabras sensatas. Le recuerda que la venganza no es la solución y que debe mantener la calma, mientras Tails solo intentaba animarlo, pero Sonic estaba cegado por la ira. Fue un gran momento de Knuckles, mostrando madurez y siendo la voz de la razón en una crisis. La violencia solo habría empeorado las cosas, y él lo entendió perfectamente. Estas escenas le dan un gran peso emocional a la película, haciendo que el conflicto se sienta real y significativo. Knuckles finalmente se calma y le advierte a Sonic que, si quiere la Esmeralda Maestra, deberá enfrentarse a un ser muy poderoso que resulta ser Wave, quien no representa ninguna amenaza para Sonic. Así, sin dificultad, obtiene la Esmeralda y se transforma. Luego, el cañón Eclipse se eleva imponente hacia el espacio, mientras todos los noticieros del mundo transmiten las imágenes. Algo curioso es la imagen chistosa que se mostró en el noticiero de Japón. Sin embargo, algo que no me convenció de esta escena es que, si observamos bien, en Japón y Nueva York nadie parece estar prestando atención a la noticia. Lo lógico sería que todos los habitantes estuvieran viendo la pantalla. Eso habría hecho la escena más realista y emocionante. Finalmente la nave llega al espacio, y Shadow duda sobre si todo esto es realmente lo que María habría querido. Esto muestra al personaje con una clara incertidumbre interna. El Dr. Gerald le recuerda su pérdida, y al fin vemos un flashback claro de lo que pasó ese día en la base de GAM. Básicamente, habían ordenado eliminar a Shadow, y en el intento de abrir fuego, el comandante Walters intervino, provocando que un soldado dispare accidentalmente a un objeto explosivo. La detonación resultante acabó con la vida de María. Es curioso que ella haya muerto, mientras que Gerald, que estaba cerca del impacto, sobrevivió. Al parecer, ella solo tuvo muy mala suerte. Este recuerdo llena de rabia a Shadow, quien usa su furia para potenciar el cañón Eclipse con energía del caos. En ese momento, Gerald revela sus verdaderas intenciones. No busca gobernar la Tierra, sino destruirla por completo. Incluso a ellos mismos. Eggman, sorprendido, le dice que es demasiado, que lo mejor sería dominarla, pero su abuelo no concuerda. Eggman intenta apelar a su lazo familiar, pero Gerald lo rechaza con una frase brutal: "No, Aibo, tú no eres María", la cual es una línea increíblemente potente, cine en su máxima expresión. Eggman queda visiblemente afectado, mientras Gerald activa la cuenta regresiva para disparar el cañón. Sin embargo, de pronto nota una luz amarilla acercándose a toda velocidad. Es Super Sonic. Sin dudarlo, atraviesa el vidrio de la nave y agarra a Shadow con furia, iniciando una discusión sobre el odio mientras caen en picadas en la tierra. Al caer, Shadow agarra desprevenida a Sonic y lo destransforma. Al principio pensé que esto era un guionazo, pero recordé que algo similar ya había pasado en los videojuegos de Sonic 3 y Sonic Unleashed, así que lo dejo pasar. Las esmeraldas quedan suspendidas en el aire. Sonic las usa para volver a transformarse en Super, pero ahora Shadow también lo ha hecho, dando inicio a una batalla épica entre ambos. Mientras tanto, en la nave, Eggman cambia de bando y decide enfrentarse a su abuelo, desatando una pelea entre ambos Robotniks. A diferencia del combate de Sonic y Shadow, esta batalla es mucho más cómica, muy al estilo de Jim Carrey. Sin embargo, funciona dentro del contexto de la película. Durante la pelea, Shadow le da una fuerte patada a Sonic enviándolo contra una estructura. Ahí tienen un breve diálogo, en el que Shadow cuestiona el heroísmo de Sonic y cómo su rabia lo consumió. Pero cuando este menciona a Tom, Sonic canaliza toda su ira en un puñetazo devastador, enviando a Shadow directamente a la luna y destransformándolo. Me gustó como la película mostró la fuerza de Super Sonic. Siempre se ha sabido que es extremadamente poderoso, pero pocas veces se ha representado bien esa fuerza en la pantalla. Aquí finalmente lo vemos en todo su esplendor. Sonic alcanza a Shadow en la luna, listo para acabar con él. Shadow incluso lo incita a hacerlo, pero Sonic recuerda las palabras de Tom y se calma.
sabe que la venganza no lleva a nada. Shadow lo mira extrañado, sin entender por qué Sonic no se vengó. Sonic le responde que el odio solo consume, y Shadow al oír esto recuerda el dicho de María: la estrella brilla incluso cuando no está. Esta reflexión le da esperanza y tras 50 años al fin comprende que María jamás habría querido esto. Shadow acepta unirse a Sonic y ambos, transformados en Super con Livan Land de fondo, deciden acabar con el cañón Eclipse. Mientras Eggman y su abuelo continúan peleando, Gerald logra dejar a Eggman al borde del precipicio. Pero antes de acabar con él, ve que Shadow se unió a Sonic. Sin dudarlo, libera todos los robots del cañón Eclipse, pero los erizos lo derrotan con una gran coreografía, hasta recreando la icónica pose de Sonic Adventure 2. Esto es una locura. No obstante, Gerald logra arrojar a su nieto al vacío, haciéndolo caer desde una gran altura en el espacio. Mientras celebra su aparente victoria, Tails y Knuckles llegan al rescate. Con la super púa de Sonic, Eggman aprovecha para darle en el trasero a Gerald con esta. El impacto lo hace caer en un campo de energía del caos y se desintegra por completo. Una muerte bien macabra si lo piensas bien. Pero el rayo aún no se ha detenido. Eggman, Tails y Knuckles trabajan juntos para intentar desviarlo, mientras los super erizos tratan de contenerlo. Me gustó que el rayo se disparara y no se usara el típico cliché de desactivarlo en el último segundo. Sin embargo, la energía del rayo es demasiada y destransforma a Super Sonic, devolviéndolo a su forma base y haciéndolo caer hacia la Tierra. Por suerte, fue tiempo suficiente para desviar el rayo, el cual impacta en la luna. Entendí la referencia. Al ver a Sonic caer, Knuckles lanza a Tails con todas sus fuerzas para que lo rescate, mientras Shadow se teletransporta dentro del cañón. Es curioso que Eggman llame insecto a Shadow, una referencia bastante clara a Dragon Ball, o solo una coincidencia, ya saben, por sus actores de doblaje y tal. No obstante, la nave sufre una falla crítica y está a punto de explotar. Si eso sucede, la Tierra quedará inhabitable. En un acto inesperado, Shadow y Eggman deciden hacer lo correcto al menos una vez en sus vidas, básicamente una redención. Knuckles también salta tras Tails y Sonic, ya que Tails no aguantó el cambio de presiones y se desmayó, pero el Echidna los rescata con un anillo teletransportador. Shadow, por su parte, se quita sus anillos inhibidores y reúne todas sus fuerzas para mover la nave, mientras Eggman intenta ganar algo de tiempo y evitar que la nave colapse por completo, antes de tiempo. En eso, él dedica un último mensaje de despedida hacia la Agente Roca, diciéndole que realmente lo considera un amigo y que lo quería. No voy a mentir, esta escena fue demasiado emotiva. Al final, la nave explota, y tanto Shadow como Eggman se sacrifican. Una redención épica y un final digno para ambos personajes. Ahora, no sé si Eggman regresará en la cuarta entrega, pero si este fue su final, fue increíble y hasta cierto punto inesperado. Me da un poco de miedo lo que pueda pasar con Sonic 4, pero paso a paso. De cualquier manera, eso no le quita lo espectacular a esta escena. El equipo Sonic se reúne, hacen las paces y se dan un abrazo. El Agente Roca, por su parte, se retira triste y desamparado. Finalmente, la película concluye en el mismo lugar donde comenzó. Sonic, Tails y Knuckles se encuentran en un campo bosque, celebrando junto a Maddie. Tom sigue con vida y antes de que la película termine, los personajes participan en una carrera tal como al inicio, cerrando así la historia. Sonic 3, la película, es una entrega curiosa, una mejora abismal respecto a Sonic 1 y 2, y creo sin miedo a equivocarme que tiene todo lo que un fan de Sonic podría desear. Personalmente me quedo con la batalla de Super Sonic vs Super Shadow, que aunque pudo ser más larga, me dejó satisfecho. Por supuesto, sin dejar de lado la impactante escena del sacrificio del Dr. Eggman, que logró incluso hacerme sentir pena por él. Es curioso, ya que nunca pensé que llegaría a sentir pena por este personaje, o al menos no de esta manera. Si bien es muy divertida y recomendable, tiene unos pequeños errores, como algunas conveniencias argumentales como el tema del pasillo mágico o el inicio siendo algo apresurado, pero desde el golpe de Shadow a Tom, la película solo va en ascenso, con el mejor clímax de la trilogía sin duda. Aún así me preocupa un poco el futuro. Siento que alcanzaron el techo de lo que podían hacer con este universo cinematográfico. Conozco las escenas postcréditos, Metal Sonic, Amy y Shadow sobreviviendo. Si bien Metal Sonic es uno de mis personajes favoritos de la saga, no sé si una cuarta cinta sea demasiado ambiciosa. No digo que no puedan hacerla, pero tengo mis dudas sobre si pueden superar o igualar en calidad Sonic 3.
Eso sí, Metal Sonic podría ser un gran villano, y la posibilidad de presenciar una alianza entre Shadow y el agente Roca sería bastante interesante de ver. Aunque por ahí se dice que Sonic 4 será una comedia romántica y eso me desconcierta un poco. Si quiero ver una comedia romántica, mejor veo algún anime como Kaguya-sama, no Sonic. No tengo nada contra del romance en Sonic, pero que ese sea el enfoque tras esta película sería un cambio muy brusco. Ojalá esto tan solo sean rumores y que la próxima película esté a la altura de esta. En resumen, Sonic 3 es una gran película, todo lo que un fan de Sonic podría desear. Sinceramente me encantó. Y eso es todo por hoy. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció Sonic 3 y si tienen algún recuerdo o anécdota con la película. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! Este es un mensaje